La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes 4 de agosto del año 2017. Esto es A Pensar Más en Sodomco con Rosa María Palacios. Muy buenos días, Ismael. Y Hola. Ya sabes que ya salió Humala, ¿no? Sí, claro, Ya la salió. expectativa era grande. Ha sido espectacular Sí, la sí, salida con el helicóptero, todo. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Qué raro, pues. Lo han transmitido todo el día Lo he ayer. visto en varios titulares, ¿eh? En varios Sí, titulares sí, y en varios canales y en varios radios. Qué bárbaro para mentir. O sea, yo entiendo que, claro, tienes un director periodístico en la mañana que dice, ya, ¿cuál es la noticia hoy? No, hoy día salió mal. Ah, perfecto. Entonces tú te paras acá, manda gente a la Diroes, manda gente a Fátima. Y nadie le explica a ese director periodístico que así no funcionan las cosas. Entonces él quiere que funcionen así. Entonces lo llama el reportero, ¿cómo que no ha salido? No, señor, es que no ha salido, pues no ha salido porque no ha salido. Allá tú te quedas en ese puesto porque va a salir, porque nos dicen que va a salir. Qué horror, Dios mío. Miren, por enésima vez, además hay que ver la cólera, ¿no? Titulares como diciendo, habiendo vencido el plazo, debieron haberlos ya, no soltado, sino haber emitido una resolución a la sala. Miren, la sala tiene un plazo efectivamente para emitir la resolución, pero en la vida real, hello, como dicen, bienvenidos al mundo real del Poder Judicial, la sala notifica por casilla electrónica cuando le da la gana, no notifica a los medios de comunicación, no hay una audiencia, ya fue la audiencia, los abogados hablaron, dieron su punto de vista y la sala se reúne y redacta su resolución y la publica notificándola al fiscal y notificándola al abogado o a los abogados de las personas involucradas. A nadie más. Todo lo que hemos visto ayer ha sido un ataque histérico porque no había noticia, pues. Acá, muy temprano, a las 8:40 de la Más o mañana, menos, sí. lo que estoy explicando se los explicó el doctor Pedraza. Además, yo le hice las preguntas a propósito. Y doctor, no va a haber ninguna audiencia, esto es por casilla electrónica, etcétera. Clarísimo. Yo me fui a la República, les conté lo mismo. Miren, puede que salga hoy la resolución, como puede que salga el viernes, o como puede que salga la próxima semana, o que puede que salga dentro de 15 días. Sale cuando a la sala le da la gana, no cuando le da la gana a los canales de televisión que como no tienen noticia y el día está flojo, deciden armar un show en la puerta de la Diroes. Al mediodía, es increíble, ¿eh? Al mediodía había un grupo de gente que tenían a Wilfredo Pedraza, el abogado acorralado contra una pared de la Diroes, y decían, pero ya salieron, pero usted está entrando a sacarlos. Y el pobre repetía, si me permiten ir a ver mi computadora para ver si me han notificado, le puedo dar una mejor respuesta, pero hasta el momento yo no he tenido ninguna notificación y no creo que me la haya perdido pues tan rápido, ¿no? Y le repetía esto una y otra, pero ya salen, señor, le estoy diciendo una y otra vez, pero realmente ya dan vergüenza ajena, ¿no? Que si no me han notificado, ¿cómo van a salir? Entonces, es de verdad, una situación muy penosa que la prensa no pueda tener, por lo menos, a veces, una función didáctica, ¿no? No, de verdad. A mí el mediodía estaba trabajando y me pasaron la voz, y dice, Canal 2, ya salen. ¿Ya salen quiénes? Los Humala. La pleca, el titular. La pleca, sí. No te pases, pues eso es En cualquier engañar, momento ¿no? saldrían. Perdón, entonces fui a mirar, ya, y la notificación no ha llegado. Ya, qué bacán, ¿eh? En la noche seguían en la radio, sí, ya salen en cualquier momento, o sea, pues si no hay resolución, ¿cómo van a salir? No pueden ser tan brutos, o sea, de verdad, a pensar más, pues. No, ya por la noche la cosa era, digamos, peor, ¿ah? Por la noche Dramática. ya decían, no, pues ya los plazos se han cumplido, acá hay algo raro, ¿ah? Algo no está oliendo bien, algo huele feo. Y tuvieron que llamar a Wilfredo Pedraza, recién fueron a la fuente para enterarse de lo que aquí ya habían dicho. No, y además, fíjese, acá no huele nada más, así es el Poder Judicial. Hay lamentablemente desde hace muchos años la costumbre de que ya los medios más importantes no tienen reporteros especializados. Entonces ya no hay reporteros judiciales salvo muy pocos casos. El Comercio, la República. Yo no recuerdo más diarios grandes, ni medios grandes, ni siquiera radios grandes que tengan reporteros especializados.
Entonces, cuando tú tienes reporteros especializados, el reportero especializado le avisa a todos, no, fíjate, esto funciona de esta manera. ¿Ya? Ahora ya no, pues, ya no hay reporteros que cubran judiciales. Entonces, claro, estupideces como, ya venció el plazo, venció el plazo, sí, pero eso no quiere decir que tengan que resolver al día siguiente, no en el Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve con plazos vencidos siempre. A ver, les pongo un ejemplo. Yo presenté una acción de amparo. Está con todos los plazos vencidos. Está para sentencia. Y yo tengo 4 años esperando. Y está para sentencia cuando fuimos a la corte, en mayo, creo. Sí. O sea, está para sentencia, pues. ¿Cuándo va a sentenciar? Pues no sé. No sé. ¿Por qué? Porque así es, lamentablemente, el Poder Judicial. No, ojalá fuera de otra manera. Yo también quisiera que tuvieran plazos alemanes, pero no son, pues. Entonces, cuando la sala dice que tiene carga procesal, simplemente no resuelve lo que tú quieres que ella resuelva. Por más que hayas montado un show con cámaras en cada esquina. No hay cálculos de por medio aquí. No, van a tener muchachos que corren con la cámara. Claro. Ahora, eso sí, sábado y domingo no hay escarcelaciones, así que descansen nomás. Creo, ¿ah? A no ser que le hagan, en fin, no sé, ¿ya? Pero la verdad es que todo esto de ayer ha sido tan ridículo, y al mismo tiempo todo este debate sobre en fin, la similitud entre el caso de Keiko Fujimori, el partido aprista, inclusive probablemente Pedro Pablo Kuczynski, con la situación de los Humala. Porque a Humala se le acusa básicamente por hechos ocurridos antes de su mandato presidencial, porque si se le acusara por hechos ocurridos durante su mandato presidencial, habría antejuicio. Y no ha habido antejuicio en el Congreso. Muy bien. Entonces, se le juzga en su calidad de candidato presidencial, no de presidente de la República. Y para la Fiscalía, la prueba plena, sí, la prueba importante, ¿no?, es que los recursos de Odebrecht provienen de la caja 2. Es decir, de la caja de la contabilidad paralela destinada a las coimas. Esa es la prueba plena, la central, la importante, la definitiva. Y resulta que es la misma prueba para todos los demás. Ya lo he explicado 101 veces y lo explicaré de nuevo. Eso no es lavado de activos. Por más que el fiscal Juárez Atoche diga que es lavado de activos, no es, pues. En este Código Penal no es. En otro tal vez. Y aún cuando los Humala fueran condenados por eso, y todos los demás fueran condenados por eso, cuando llegue la Suprema va a decir que no es lavado de activos. Porque lo acaba de decir en una jurisprudencia, ahorita, diciendo que eso no es lavado de activos. Entonces, no es, pues, se llama circo, ¿no es cierto? Circo, pero eso no es justicia. La justicia es otra cosa, ¿no es cierto? La justicia es una aspiración que todos tenemos valorativa, pero eso que estamos viendo no tiene nada que ver con la justicia. Es un escándalo, nada más. En fin, claro, dice, ¿qué se puede esperar de la tesis si están más dedicados a la farándula y al fútbol? Sí, pues claro, efectivamente, cuando les toca cubrir judiciales, no tienen la menor idea de qué es lo que va a pasar. Y los titulares es, hoy día se resuelve. No, hoy día no se resuelve. Que son brujos, adivinos, están en la conciencia de los jueces. Hoy día no se resuelve nada. Ayer decían, ¿no? Hoy se resuelve. Ya se resuelve. Y a esto hay que añadir un penoso comunicado de la Fiscalía, que ya aceptan su derrota. ¿Cómo es posible que la Fiscalía emita un comunicado para un caso particular donde aceptan su derrota? La Fiscalía evalúa las acciones que tomará si Sala ordena liberar a Humala y Heredia. Ya. O sea, ya perdimos ya. Claro. Ya, entonces, ¿cómo? ¿Perdón? Y luego, esto es el comercio, plazo vencido. Hoy se podía conocer, por ejemplo, ya lo pusieron en condicional, ¿no? Se podría conocer decisión del tribunal sobre la prisión preventiva de 18 meses para el jefe de Estado y su esposa. Se podría, como no se podría. ¿Qué noticia es esa? Hoy se podría y hoy no se podría. También. Es que no es un plazo... Bueno, ya, ¿para qué me mato explicando lo que no quieren entender? Pues porque obviamente cuando no hay noticias no vendes periódico, pues. Entonces tienes que poner algo como, hoy salen. Entonces, hoy no salen, ni tampoco hoy se quedan adentro. Pero sostener una versión hasta que se resuelve la información o se da el detalle de la noticia y se dice la verdad allí es prácticamente engañar al público, ¿no? Eso no está bien. No está bien. No está bien, porque la gente dice, ya salió. No ha salido a ninguna parte. Ahora,
Si ya la fiscalía evalúa las acciones que tomará si la sala ordena liberar a es porque saben perfectamente, porque brutos no son, que esa prisión preventiva está mal dada por donde se mide. Miren, no hay un solo abogado penalista, salvo el doctor Avelino Guillén, que ha dicho ayer que no queda más remedio que también investigar y procesar a Keiko Fujimori, para ser coherentes, digamos. Pero salvo él, que sí cree que hay lavado de activos, etcétera, no hay un solo abogado penalista en Lima que te diga que esa prisión preventiva está bien dada. Pero ni uno. O sea, yo no sé después de eso qué cosas se va a enseñar en las facultades de Derecho, porque todo lo que te han enseñado es lo que no ha hecho el juez. Todo. Entonces, evidentemente la sala los va a excarcelar si es que actúa de acuerdo a ley. Si es que actúa de acuerdo a ley, los tiene que excarcelar, pues no te queda otra. Además, con las hijas que regresaron y los periodistas persiguiendo a las niñitas por el aeropuerto. Sí. Oiga, ¿acaso a los hijos de Keiko Fujimori los persiguen? ¿Acaso al hijo de Alan García lo persiguen por el aeropuerto cada vez que viaja con su padre y su madre? ¿No les da vergüenza? O sea, de verdad, yo no sé, pues, si bien, yo entiendo, ¿no? Que tú eres reportero y tienes que hacer lo que te mandan a hacer, ¿no? Pero, no sé, me daría dolor de estómago estar persiguiendo a dos niñas por un aeropuerto, ¿ah? Sí, de verdad que es terrible. Con la cara tapada la sacaban, ¿no? Con la cara tapada, como si nadie se quiere. Ya llegaron, obviamente, pues su pasaje estaba comprado de regreso para el 1 de agosto. Gran fuga, según el fiscal, ¿no? Dos niñas que se fueron a estudiar y regresan de sus vacaciones escolares, se han fugado. Es que, y además con el fiscal yendo al colegio, ¿eh? O sea, a esos niveles hemos llegado, con el fiscal yendo al colegio. ¿Cuándo se ha visto eso? Miren, en el Perú habían ciertas reglas, ¿no? En la política. Y una era, con los niños no te metes. O sea, no te metes, pues. Te metes con la persona, no te metes con su familia y sobre todo con los niños, ¿no? Los niños se protegían porque finalmente son niños, no tienen la culpa de nada. ¿Ya? No estoy hablando de los hijos adultos que son cómplices, ¿ah? Que eso es otra cosa, ¿ya? Pero con los niños no te metías. No te metías con la esposa, no te metías con el esposo, no te metías con los niños. Esas reglas se están rompiendo todos los días, pero todos los días. Y eso es buena parte, discúlpenme, ¿no es cierto?, de la percepción de que no hay reglas. No hay reglas, de que puedes hacer lo que te dé la gana con la vida de los demás. Y yo sí creo, y acá esta es una radio pobre pero honrada, sí creo que hay reglas y que las reglas tienen que ser cumplidas. Lo que ha hecho la Fiscalía está mal. Lo que ha hecho la Fiscalía no es ser el titular de la acción penal, porque además seguimos en la misma situación. No han acusado a los Humala de nada hasta el día de hoy. Y la Fiscalía sigue diciendo que están investigando y que todavía les falta acumular elementos probatorios. Y cada vez que sacan un elemento probatorio es un recorte periódico. O la declaración de alguien que no, o que es un mitómano, ¿ya? O que dice que dijo que le dijeron. ¿Qué clase de probancia es esa? O sea, miren, comparen el caso de Toledo con los demás casos. El caso de Toledo está redondo. Está avanzando el caso de Toledo, donde habría que meterle un poquito de punche. No, el caso de Toledo sigue parado. Está estancado, ¿no? Está absolutamente, sí. Porque no son capaces, ¿no es cierto?, de presentar un cuadernillo de extradición bien armado, aprobado por el Consejo de Ministros en el Perú, aprobado por la Corte Suprema, aprobado por el Consejo de Ministros, todo el trámite, y enviado con causa probable a un juez en los Estados Unidos. ¿Tanto cuesta? Ya ayer la noticia es que le incautaron sus propiedades y que las van a usar para otra cosa. Pero eso es temporal, porque si a Toledo lo declaran inocente, sus propiedades incautadas revierten a su persona. Con la indemnización del caso por el uso de los bienes. Entonces, qué fácil es hacer un festival con los bienes de una persona, ¿no es cierto? Diciendo, ya, sí, son del Estado. No, están incautados por ahora, temporalmente. ¿No deben utilizarse? No, sí, los puedes utilizar, okay. Porque el juez permite su uso. Correcto. ¿Ya? Pero si el señor lo absuelven, ¿qué pasa con esos bienes? Claro, tienen que devolverle incluso lo que se ha ganado por ello, ¿no? Y con el mantenimiento y la reparación por los daños, porque si los dañan, etcétera, hay que devolver. Eso no se explica. Porque el señor no ha sido todavía sentenciado. Los bienes se incautan para asegurar el pago de la reparación civil. Y durante su incautación se puede destinar para la administración a otra persona jurídica o natural. Ese no es el problema. El problema es que, ¿qué pasa si lo absuelven?
¿O qué pasa, discúlpenme, si prescribe el delito? Yo sigo insistiendo en esto. Los delitos de Toledo son del 2006. Estamos en el 2017. Han pasado 11 años. Él dejó de ser presidente en el año 2006. Entonces, él concede la interoceánica, ¿no es cierto?, en el 2006. La coima se la pagan a plazos. Entonces, por ahí se podría jugar con un par de años más. Pero no más del 2008. El próximo año son 10 años. 11 años en este momento. ¿Qué pasa si prescribe? Y a los 15 años va a prescribir. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué va a decir ahí? Bueno, es que no sabemos tramitar un expediente de extradición, ¿no? La verdad, me parece. Y ese caso es facilísimo de ganar, pero facilísimo de ganar. En fin, vamos a una pausa, regresamos para hablar de Venezuela. Así es, efectivamente. Hay reacciones en Facebook Live que me parecen interesantes. Todo lo que está sucediendo con el sistema judicial en general, dice Nicolás Bello, Gracia Villagracia, funesta herencia del fujimontesinismo. Por otro lado, da dolor de cabeza, dice Nicolás Bello, da dolor de estómago también, y peor cuando uno persigue a alguien por el aeropuerto, como cuando nos tocó con Rosario Ponce, otro caso emblemático también, ¿no? Terrible, lo que le hicieron a esa chica fue terrible. Podría decir lo que le hicimos, ¿no? Porque como sociedad y como prensa. Pero no me incluyo porque yo desde el primer momento dije que ese no era un caso de persecución contra una persona, porque esa chica era, por donde la miraras, inocente. Por el amor de Dios, sí, era chatita, ¿no? ¿Qué estás haciendo así? Sí. No entiendo los gestos de mi productor. Era del tamaño de nuestra camarógrafa, sí. Bueno, vamos, disculpen la alergia, hoy es un día malo. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que está pasando en el, Venezuela. En Venezuela. Pero hay que anotar, que es gracioso, ¿no? Cómo la gente de la izquierda del Perú se la hacen siempre, ¿ya? Obviamente estas protestas contra Venezuela se aprueban para sacar de quicio a la izquierda, pues. Y la sacan de quicio siempre. Se paran, gritan, se retiran, ¿no? Y quedan en evidencia, ¿no? Que son unos sectarios, trogloditas, autoritarios, ¿no? Y todo el resto del Congreso se mata a risa. De verdad, no aprenden, ¿no? Qué horror. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se va. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y vamos a seguir hablando de varios temas, entre ellos el de Venezuela. Cada cierto tiempo, obviamente, el Congreso, y sobre todo Jorge del Castillo y ciertos líderes alpristas, comienzan a circular mociones para desagraviar al pueblo hermano de Venezuela de la dictadura espantosa que están sufriendo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que están sufriendo una dictadura espantosa y obviamente concuerdo en que Maduro es un dictador. No creo que una moción del Congreso de la República vaya a derrocar o cambiar en algo la situación. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo hacen cada cierto tiempo? Para sacar de quicio a la izquierda. Y la izquierda, discúlpenme, pisan el palito siempre. En vez de quedarse callados y votar todos a favor. Estamos a favor de la moción. Listo. Siguiente asunto. Comienzan a discutir que hay otros temas más importantes para el país, que por qué tenemos que estar hablando de Venezuela, que no nos dejan hablar, que sí nos dejan hablar. Dame salir y decir que esta Asamblea Constituyente ha sido, ¿no?, una epopeya histórica de la democracia y tontería y media. Entonces, a diferencia de sus colegas en Chile, por ejemplo, que ya superaron este tema largamente y que distinguen claramente lo que es la izquierda democrática de lo que es la izquierda totalitaria de Maduro, no pueden superar ideológicamente el problema. Están atrapados en la ideología y en pisar el palito una y otra vez. Es evidente que el Estado peruano, en el Ejecutivo y el Legislativo, mayoritariamente, y la población peruana, mayoritariamente, rechazan la dictadura de Maduro, porque a los peruanos estamos vacunados contra las dictaduras, nos han hecho mucho daño, ya las hemos padecido, no nos gustan los gobiernos totalitarios, y porque además el Perú está mostrando, y eso sí me parece muy importante, un gesto humanitario hacia Venezuela concreto, que es darle la posibilidad de visas de trabajo a la mayor cantidad de personas posible. No
hay muchas, la gente está enviando miles de venezolanos. No, no son miles, ¿ya? Creo han dado 2.000 o 3.000 visas de trabajo. Aunque usted no lo crea, señora que me escucha, nadie quiere venir al Perú. ¿Ya? Es terrible lo que le acabo de decir, pero no es un destino soñado para el migrante. No. Acá la gente no viene a decir me enamoré del Perú y quiero vivir acá por siempre. ¿Por qué no quiere venir al Perú? Porque en el Perú no hay trabajo, porque en el Perú hay inseguridad, porque en el Perú hay una serie de problemas que nosotros conocemos bien y no todo el mundo quiere venir acá. Este no es un paraíso. El exilio venezolano está en todo el planeta, pero básicamente está en Estados Unidos, donde van a tener muchísimas más oportunidades de vivir una vida mejor de la que están viviendo en Venezuela. Obviamente acá tienen más seguridad de la que tienen en Venezuela, acá tienen un poquito más de oportunidades de empleo de las que tienen en Venezuela y además acá por lo menos hay comida, ¿no? El resto, por supuesto, se la tiene que buscar cada uno. Y bueno, vamos a hablar con Francisco Belaúnde para ver en qué situación estamos. El presidente Kuczynski ha convocado el día martes a una reunión de cancilleres en el Perú. No sabremos si eso tiene éxito o tendrá éxito o no. Francisco Belaúnde, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bueno, el presidente de la República ha convocado a una reunión este martes de cancilleres de la OEA. ¿Qué propósito podría tener esta reunión? Mira, yo creo que en primer lugar está el hecho de mostrar una voz unificada, parcialmente, porque en realidad es parte de los países de los países latinoamericanos, evidentemente, pero sí una voz unificada, ¿no? Eso es importante porque le da más peso a la posición, digamos, a la posición de cada uno, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer objetivo. Y también de dar una legitimidad mayor a algún tipo de decisión que quisieran poder tomar algunos países, ¿no? Se está hablando acá eventualmente de ir más allá del retiro del embajador e incluso de romper relaciones, pero no sería conveniente que el Perú lo haga solo, ¿no? Si esa medida se llegara a adoptar, con la que yo tengo algunas reservas en el actual momento, no sé si es el momento todavía, pero en todo caso el Perú no podría adoptarla solo, sino tendría que ser una cosa conjunta, ¿no? Ahora, ¿ya hay la confirmación de que otros cancilleres quieran venir al Perú? Hasta donde sé, se habló de que ya venían los de Chile, bueno, el de Chile ha confirmado, ¿no? Muñoz ha confirmado, pero también entiendo que Argentina, Brasil, no sé si todos los que han sido convocados. Ahora entiendo que si la Cancillería lanza un comunicado donde se refiere a esos países, yo supongo, porque es lo usual en estos casos, que no se lanza una piscina vacía, ¿no? Lógico, Entonces, lógico. Primero hace una coordinación, evidentemente, ¿no? Ya no debe, la confirmación ya debe, calculo yo, que ya debe estar, han confirmado, si no los mencionaría, me parece, ¿no? Así es. Ahora, es evidente que el gobierno de Maduro tiene hoy un problema internacional cada vez más grave, ¿no? 40 países no reconocen su asamblea constituyente. María Corina Machado ha lanzado una agenda de 4 puntos que parece interesante, que es casi la de crear un gobierno de transición paralelo, es decir, nombrar a los miembros del Consejo Electoral Nacional, nombrar embajadores ante todo esto por parte de la Asamblea Nacional, es decir, que la Asamblea Nacional asuma plenos poderes y que comience a ejecutarlos al margen de Maduro. ¿Tú crees que eso es viable? Bueno, la primera pregunta es que si la Asamblea Nacional va a subsistir, porque vamos a primero qué pasa hoy día, ¿no? Hoy día se instala en principio esta Asamblea Nacional Constituyente, además en el mismo edificio donde está la Asamblea Nacional, no sabemos qué va a pasar. Claro. Y después también qué decisión va a tomar la Asamblea Nacional Constituyente, que probablemente lo que va a hacer es disolver, ¿no? La Asamblea Nacional. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Después sí me parece una iniciativa interesante, me parece una iniciativa que en realidad sería básicamente una iniciativa política simbólica, pero importante, ¿no? Y habría que ver cómo se da la reacción de los demás países, ¿no? Pero sí, me parece que es un gesto político fuerte. Ahora, hablando de gestos políticos, al mismo tiempo en la oposición se está comenzando a dar una especie de discrepancia otra vez, ¿no? Con respecto a las elecciones regionales. Exactamente. Por ejemplo, María Corina Machado ha señalado que le parece inaceptable que siquiera se discuta la participación en esas elecciones mientras Maduro sigue en el poder. Y que cree que eso es nada más que legitimar el poder de Maduro. Pero por supuesto, me llamó mucho la atención cuando leí el Twitter de Ramos Alup, ¿no?
de Acción Democrática y expresidente de la Asamblea, donde dice que están dispuestos a participar cuando se acaba de producir una elección en la que todo indica que había un fraude gigantesco. Entonces, ¿cómo puede decir que no puede, que ellos confían en que no va a haber fraude en las elecciones regionales? No tiene ningún sentido, ¿no? Llama mucho la atención y son esas cosas que a veces pues debilitan a la oposición, ¿no? Así es. Tipo de, Ahora, ¿no? el presidente de la República acaba de declarar que no se romperán relaciones en Venezuela porque se necesita un embajador que se ocupe de los miles de peruanos que viven en Venezuela y que son peruanos y que necesitan protección diplomática y consular. Sin embargo, puede ser posible que el mismo Maduro rompa relaciones con el Perú luego de la cantidad de insultos que le ha dedicado a nuestro presidente. Bueno, eso es posible, ya lo hizo con Panamá, de reacciones críticas en el que pasó que Panamá aceptara que Corina Machado hablara o que pusiera el tema de Venezuela en la OEA. Es más, y creo que Corina Machado pudiera hablar. En este caso lo llama la atención que no ha retirado a su embajador, ¿no? Probablemente porque lo necesita para hacer acá una especie de lobby o de campaña a favor de Venezuela. Yo sí me parece efectivamente la posición del presidente creo que es la correcta, ¿no? Que hay, pues todavía tenemos una comunidad de peruanos todavía importante. Pero ni siquiera se ha llamado al embajador en consulta, ya a estas alturas, nada, o sea, ya permanece... No, por eso, estamos casi formalmente como si se hubiera, no se ha roto totalmente porque hay personal todavía en la embajada, ¿no? Pero digamos, es un paso anterior. O sea, si el presidente Maduro dice que el señor PPK es un pitiyanqui, un yanqui, no es pitiyanqui, es yanqui, ¿no? Es un traidor, en fin, todas las barbaridades que ha dicho. No, acuérdate que él sí ha hecho ese tipo de comentarios de respecto de muchos. Recientemente ha sido respecto de Santos cuando en esa declaración no sé si nadie sabe decir inglés o qué idioma extraño catalogó, lo que sí se entendió es que catalogó de vasallo del imperio a Juan Manuel Santos, ¿no? No, claro, perdón, pero de Kuczynski ha dicho que le mueve la cola a Trump, como dice, no puede decir Trump. Le mueve la cola el perrito, eso es lo que ha dicho Kuczynski. En cualquier, digamos, país civilizado ya hubiéramos roto relaciones, ¿no es cierto? Pero no podemos hacerlo, y el presidente lo ha explicado, porque hay que ocuparse de los peruanos, y lamentablemente hay una colonia peruana importante en Venezuela, no es poca gente. Exactamente. Yo pienso lo mismo, me parece que es una posición acertada, ¿no? Por ahora tienen protección diplomática, los que puedan rescatarse, y por eso no puede sacar al embajador de ahí. ¿Guerra civil es posible? Mira, eso sería si es que la oposición decide tomar las armas, cosa que no es el caso. Lo que pasa es que obviamente ya hay algunos sectores que probablemente están más, digamos que llegan pueden estar más desesperados, ¿no? Se ha visto efectivamente algunas acciones violentas, pero guerra civil, como digo, eso implicaría que la oposición comience a armarse, cosa que no parece que fuera el caso, ¿no? Bueno, vimos el domingo un atentado con un explosivo contra una comitiva oficialista, ¿no es cierto? Entonces, sí es posible que haya determinadas acciones. Hay grupos, sí, yo creo que sí hay gente, ya se ha visto que hay gente que está, además es verdad, hay policías que han muerto, ¿no? Que han sido asesinados, pero claro, son muy pocos, pero efectivamente indicarían que obviamente, cuando hay manifestaciones, cuando hay protestas, siempre se quieren hacer pacíficas, pero hay gente que opta por actitudes más por violentas. Entonces, efectivamente, y eso podría crecer, ¿no? Eso podría crecer. No sé si la situación de este señor Oscar Pérez podría ser eventualmente un anuncio de lo que podría venir, ¿no? Alguien que efectivamente pertenece a las Fuerzas Armadas, o policía, perdón, y que decide hacer una acción, ¿no? ¿Quién sabe? Pero claro, el riesgo está ahí, claramente el riesgo está ahí, que la cosa puede derivar rápidamente, puede derivar en una guerra civil, sí, claro. Además eso evidentemente depende mucho de lo que vaya a hacer el gobierno. Ahora, el gobierno curiosamente ha tenido una actitud, digamos, tal vez, no sé, de una reculada, si se puede decir, respecto de Ledesma. Acaba de volverlo a su casa.
Francisco, volviendo a las repercusiones internacionales, el Vaticano ha tomado una posición bastante fuerte en este sentido y ha pedido suspender la constituyente de Nicolás Maduro. Hay que decirlo, ¿no? La Iglesia en Venezuela tenía ya posiciones bastante severas con referencia al tema. Siendo el Papa Francisco un jefe de Estado, el Estado Vaticano, ¿qué implicancia tiene esto en medio de todo lo que está sucediendo? Bueno, respecto del Vaticano, me parece que yo siempre he sido muy crítico de la actitud del Papa Francisco cuando, apadrinó un diálogo, que obviamente era un diálogo, un engañamuchachos, que lo que hizo que fue en medio de las protestas por tener que se hiciera este referéndum revocatorio que hizo por la Constitución venezolana. El diálogo propuesto el apadrinado por el Papa, lo que hizo finalmente fue desmovilizar a la población y todo quedó en nada, ¿no? Entonces, en general, yo soy bastante crítico de la posición del Vaticano, pero en todo caso saludo pues que haya una actitud firme, en este caso respecto de las constituyentes, que cambiaba en concordancia con lo que dice la Iglesia Católica venezolana, ¿no? Es que en realidad el Papa no debió haberse metido ahí, ¿no? En primera instancia. Como tú decías hace un instante, ¿no? Cuando uno convoca, primero hace una averiguación previa. En ese momento en realidad lo usan, porque Maduro no estaba dispuesto a conceder nada. Y la verdad es que la oposición fue de buena fe y fue maltratada al final de cuentas y no pudo sacar nada adelante. Claro, así es. Y yo creo que, claro, evidentemente sí hay que, el Papa solamente puede pedir la paz y la paz implica diálogo. Bueno, pues eso es una cosa un poco ingenua, ¿no? Sí. El Papa no puede olvidar que es una voz importante y que no puede tampoco aparecer como que está apañando a un régimen absolutamente autoritario, ¿no? Claro. Bueno. Ese es el problema. La otra noticia que acabas de mencionar, Antonio Ledesma ha regresado a arresto domiciliario. Él estaba con arresto domiciliario por razones de salud. Se lo llevaron, lo han devuelto. ¿Qué quiere decir en esta guerra de señales que devuelvan a su casa a Antonio Ledesma cuando el mundo entero ha visto cómo lo arrastraban en pijama, ¿no es cierto?, hacia una patrulla? ¿Qué crees que quiera decirnos Maduro con esto? Mira, una posibilidad es que efectivamente su salud no sea la mejor, ¿no? Y eventualmente no quisieran que algo le pasara estando preso o secuestrado, para emplear un término más correcto en estos momentos. Podría ser eso, ¿no? Porque al final a Leopoldo López lo mantienen, hasta el momento con Leopoldo López no pasa nada, sigue ahí encerrado, ¿no? Esa pudiera ser una hipótesis, como la noticia acaba de salir, no he tenido mayores informaciones, pero esa me parece que podría ser una hipótesis. No creo que sea una especie de gesto de la oposición o tal vez sea una especie de respuesta a la actitud de Ramos Salud, diciendo que que su partido va a participar en las elecciones regionales. ¿Quién sabe? Esto podría ser una especie de, tener este regalito como incentivo en todo caso, ¿no? No sé, por eso esas dos hipótesis, ¿no? Así es. Difícil saberlo. Bueno, hoy día es un día clave, como dices, la presencia de 540 delegados que el otro día los observaba y la verdad tienen poca pinta de constituyentes, pero en fin, más de adeptos del chavismo, en la misma asamblea, en el mismo espacio físico, y obviamente con la intención de disolver la asamblea, porque esa es la intención de esta constituyente, puede generar incidentes bien duros y bien difíciles el día de hoy en Venezuela, ¿verdad? Así que estaremos atentos a lo que pase hoy en Venezuela, repudio internacional, pero al mismo tiempo endurecimiento de las condiciones internas. Vamos a una pausa, 8:37, y regresamos con algo que queremos compartir. Así se llama la campaña, compartir. Regresamos en un instante. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, la edición de hoy viernes 4 de agosto. Hoy día parece a estornudar más, ¿no? Ese es el lema del programa, qué barbaridad. ¿Qué te ha pasado? Te estás descomponiendo, Oye, ayer le estaba en el doctor, le decía, no sabes lo bien que estoy. No hay que ir al doctor, ¿ah? Así, estupenda, y hoy día amanezco como una estornudadera espantosa. Bueno, hay que decirlo, en Lima, ciudad capital, también está muy húmedo, hoy día ha amanecido bastante húmedo, no ha llovido, pero se siente frío cuando uno habla. 99% humedad. ¿Por qué tendremos
No, acá en Lima los limeños tenemos branquias, de verdad, respiramos agua. 99% de humedad es prácticamente agua, pues, ¿no? Prácticamente agua. 17 grados, estamos con 83% de humedad a esta hora, pero es bastante. ¿Cuánto? 17 grados, 83% de humedad. 83, ya, claro. Pero no, hemos llegado a 99. No, sí, sobrado. Sobrado, normal. Habrá sido así, de hecho. Para la piel muy bueno, señora, para el resto de los órganos del cuerpo fatal. En fin, tenemos hoy día, como ustedes saben, la misa del Señor de la Justicia, por eso nos vamos temprano, pero vamos a compartir con ustedes una campaña muy importante. Todos los años, aunque parezca mentira, pero todos los años la Conferencia Episcopal Peruana hace una campaña importante para ayudar a determinados sectores de la sociedad que son los más desposeídos, los más vulnerables. Este año la campaña se ubica con, por supuesto, la gente más pobre, los migrantes, miren ustedes qué importante, los enfermos y los encarcelados. Vamos a hablar en un instante con Monseñor Piñeiro justamente para hablar de esta campaña, porque algunas personas dicen, yo entiendo ayudar a los pobres, yo entiendo ayudar a los migrantes, a los enfermos, pero ¿por qué a los encarcelados? Y también, hay que decirlo, mucha gente no ve con simpatía la migración, aquí y en todas partes. O sea, así como los peruanos nos reciben mal en otros lugares, pues los peruanos no recibimos necesariamente con los brazos abiertos al migrante, porque al migrante se le percibe como una amenaza, como una persona que le va a quitar el trabajo a uno local, y no solamente eso, sino que además viene con costumbres raras, diferentes, y ahí arrancan pues toda una serie de prejuicios contra una manera de vivir y de ser que no compartimos. Sin tomar en cuenta que, por ejemplo, el Perú es una tierra de migrantes y nuestra cultura está rica en eso, ¿no? Lima es una ciudad de migrantes, es hecha de migración. Claro. Y hasta lo que comen. Es muy raro, por ejemplo, entrar a un salón de clases en cualquier universidad hoy en el Perú y preguntarle a los alumnos quién tiene sus 4 abuelos limeños. No, pues. Rarísimo, raro, ¿no? ¿Tú sí. la haces no? No la hago. No la haces. No. Yo sí. No, en realidad no, pues, pero por razones muy diferentes, ¿no? No, en mi caso sí, mis 4 abuelos sí son limeños, pero ya los bisabuelos no. No, claro, pues ya. Pero no porque vengan de otras partes del Perú, sino porque vinieron en un barco, ¿no? Entonces tuvieron que cruzar el Atlántico. Pero nuestros hijos sí. Claro. En el caso de ellos sí, ¿no? Claro, sus padres son peruanos, son peruanos, limeños, y ya es, ahora, incluso todavía hay muchísimos niños en el Perú, en Lima, cuyos padres vienen de otras zonas del Perú. Correcto. Entonces, la migración es un fenómeno constante, intra-Perú y fuera del Perú, Dios mío, miren, solo en padrón electoral inscritos hay 840.000 peruanos, que esos son mayores de edad. ¿Ok? Entonces se calcula que más o menos, y que son los que hacen su trámite, conservan su DNI, hay afuera 3 millones de peruanos. O sea, el 10% de la población del Perú vive fuera del Perú. Y son estas personas las que mandan miles de millones de dólares a sus familiares en el Perú. O sea, las remesas han constituido siempre una fuente de ingreso muy importante para la economía peruana. Entonces, el trabajo de peruanos en el exterior es lo que hace que sobrevivan familias acá. Así es. Entonces, no podemos mirar pues con malos ojos a los migrantes, porque además la persona que migra, no migra solo porque, digamos, por frivolidad, migra porque está saliendo de una mala situación para buscar una situación mejor. Como por ejemplo hoy nuestros hermanos de Venezuela. Así es. O sea, ¿por qué vienen al Perú? Porque no hay que comer pues al otro lado, no hay oportunidades. ¿Usted cree que un médico cirujano quiere vender arepas en la Girón de la Unión? No, pues, pero tiene que hacerlo porque su familia tiene que comer. Y eso es lo que tenemos que rescatar como valiente, ¿no es cierto? Como una persona que está saliendo adelante para sacar con toda dignidad a su familia de una situación desesperada. Entonces, son esas personas las más vulnerables en una sociedad, por supuesto, porque al migrante se le engaña, se le estafa, se le roba lo poco que tiene, etcétera, ¿no? Dar posada al peregrino, ¿no? Eso es parte de las obras de misericordia, que creo que es el espíritu de esta campaña en esta oportunidad. La campaña Solidaridad y misericordia con los pobres, migrantes, enfermos y encarcelados. Y va a haber una colecta pública y parroquial los días 25 y 27 de agosto, que es el fin de semana antes de Santa Rosa, a nivel nacional, que busca recaudar fondos para financiar proyectos sociales con estos grupos específicamente. La idea es que el problema de estas personas, o sea, de exclusión, de vulnerabilidad, sea visible también, ¿no es cierto? Porque no nos damos muchas veces cuenta
¿no es cierto? De la pobreza nos podemos dar cuenta más o menos rápido, pero los encarcelados, por ejemplo, no los queremos ver. El hombre que está en la cárcel está perdido, la mujer que está en la cárcel está perdida, está detrás de un muro, y nosotros mismos levantamos un muro frente a esa situación para no verla, pero esas personas están ahí. Y la iglesia trabaja dentro de los penales, trabaja activamente y trabaja con otras iglesias también. Así es la pastoral carcelaria, por ejemplo, Exactamente, ¿no? trabaja muy activamente. Entonces, hay una serie de actos que se realizan, que se demandan algún dinero y que van a necesitar parte de lo que se realice en esta colecta. Esta campaña, la campaña Compartir, se celebra desde 1990. Ya ha tenido muchos temas. Yo me acuerdo, un año fue el SIDA, otro año, por ejemplo, fue, no sé, el tema de mujeres. Tiene muchas carismas, si se quiere. Y gracias a la colecta del 2016, por ejemplo, se han realizado 8 proyectos de ayuda social para personas con capacidades diferentes. O sea, el tema de la discapacidad fue un tema también en el 2016. Ayaviri, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima, Arequipa y San José de Amazonas tuvieron proyectos especiales para personas con discapacidad. Entonces, no es un dinero que solo se va a gastar en Lima, ojo, más bien se va a gastar a nivel nacional y se va a pedir a nivel nacional. Monseñor Salvador Piñeiro está con nosotros, quien preside la conferencia episcopal y por supuesto promueve ya estamos desde 1990 hasta el 2017, es la 27 campaña Compartir. Monseñor, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Sí, ya estamos con esa ilusión, ese trabajo que siempre lo hacemos alrededor de las 7 Santa Rosa, modelo de la caridad, el servicio a los pobres, a los enfermos. Los obispos del Perú hace muchos años crearon esta campaña y este año es para tener esa cercanía y solidaridad con los migrantes, los enfermos, los encarcelados, una tarea para todos. Ahora, Monseñor, hay algunas preguntas que quisiera que respondiera el público que me parecen válidas, ¿no? Muy bien los pobres, los enfermos, ¿por qué los presos? ¿Por qué tenemos que tener misericordia con personas que han faltado pues a los valores más esenciales, ¿no? Homicidas, gente que vende drogas, que malogra a la infancia. ¿Por qué tenemos que ser solidarios con la gente que está en la cárcel? Estuve en la cárcel y me fueron a ver, dice Jesús, ¿no? Esa gente sufre, está privada de la libertad. También lo que la Iglesia enseña desde la teología antigua, hay que creer en la conversión, esos hombres pueden cambiar. Y hay también personas que se acercan pues a ayudarlos, algunos están todavía sin sentencias, es un tema de hacinados, no es un tema fácil. Yo lo tengo en Ayacucho, la cárcel es para 600 presos y hay 2.600. Y tengo un grupo de religiosas que da, que ayuda, que los acompaña. Está en el corazón del cristiano el comprender a toda esta gente marginada que hay que ayudarla, ¿no? Bueno, que decía San Agustín, las penas tienen que ser medicinales. Claro, pero hay la idea de que estas personas ya le fallaron a la sociedad y que por tanto la sociedad no tiene por qué ayudarlas. Sí, pero eso no es muy cristiano. El cristiano es el perdón, es el dar una oportunidad, es confiar en el hombre, ¿no? También a Jesús le falló Pedro y le volvió a ser príncipe de los apóstoles, ¿no? Nosotros también cuántas veces fallamos y el Señor nos ayuda para superar estas dificultades. Así es. El otro tema, Monseñor, es que algunas personas que evidentemente no son parte de la iglesia, pero que repiten constantemente lo siguiente: la iglesia pide dinero a sus fieles, etcétera, pero la iglesia recibe millones del Estado peruano. ¿Por qué no los usa para los pobres? No, yo como arzobispo de Ayacucho recibo el subsidio de 920 soles. Yo lo sé, padre. Entonces hemos querido tener los obispos hasta renunciar a este beneficio económico, pero es fruto de una compensación. Primero nos fue Castilla y después Piérola, por las obras de la iglesia que le fueron incautadas en la emancipación y también por los apoyos que hizo en la guerra con Chile. No es un sueldo, es un subsidio que agradecemos. De esa manera también podemos ayudar. O sea, para que quede claro para todos los que nos escuchan, que viven atacando a esta radio también con este tema, un obispo, que es el único que recibe 920 soles, ¿no? Y obviamente la Iglesia Católica hace por la sociedad peruana bastante más
que 920 soles al mes, ¿no es cierto? Y los únicos que reciben son los obispos. Si eso se multiplica por 12, salen los famosos 3 millones de soles que recibe la iglesia. Colaboran en las catedrales, sueldos de 200 soles, de 150 soles. No es un sueldo, es un subsidio, un gesto de generosidad que el gobierno compensa lo que hizo la iglesia en tiempos pasados. Hemos querido renunciar, pero también es una manera de ayuden, pues, para que podamos ayudar a los más necesitados. Claro. Esta campaña, eso es lo bonito, que lo que ingresa después se hace un comité, no se capitaliza. Lo que entra debe de salir. Esto no es un fondo para enriquecernos, sino para servir inmediatamente. Ahora, es una campaña, sí. ¿Cuánta plata se junta, padre? Porque imagino que ustedes tendrán una meta, pensarán, bueno, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Bueno, por ejemplo, si entran 400.000 soles, inmediatamente se reparte, no se capitaliza. Y se reparte ¿cómo define? Indicamos que en la colecta pública y en las parroquias a nivel nacional recaudar estos fondos para los proyectos sociales, para los más necesitados. Ahora, padre, esta colecta, digamos, recolecta 400.000 soles. ¿Cómo ustedes se ponen de acuerdo de a dónde mandarlo? ¿Por qué a Ayacucho y no a Lima? ¿Por qué a Bancay y no al Cusco? ¿Cómo definen las prioridades? Porque los obispos presentan los proyectos. Ah, ok. Y no son proyectos, no ayudamos a proyectos muy grandes, de 5.000, de 7.000 soles, de 10.000 soles, proyectos para que inmediatamente se trabajen, se hagan llegar a todos. O sea, básicamente es llevar alimento, vestido, comida, ese tipo de cosas. No escuché, ¿cómo? Que básicamente es cubrir necesidades elementales, o sea, agua, electricidad, tal vez alimentos, vivienda, vestido, a personas muy necesitadas. A proyectos concretos, ¿no? Esta casa de niños, este proyecto de pastoral carcelaria, esta guardería, este asilo, los que han presentado sus proyectos, justificando, por cierto, y procuramos que pues no son grandes donaciones, pero que a todos se les ayude con alguito. Así es. Nosotros tenemos aquí con los dominicos, por supuesto, muchas obras sociales, así que estaríamos, me imagino que encantados de recibirlo. Por supuesto, la Casa de San Martín acá, que es una linda obra justamente para los ancianos, y muchas otras más. Estoy segura que los beneficiarios van a estar enormemente agradecidos. Padre, estos 25 y 27 en la misa regular de cada parroquia. En la misa, así es. Y también hay en el banco de crédito. Sí, hay dos cuentas, ahora las voy a leer, que son las cuentas de la Conferencia Episcopal, campaña compartir, y ahora las vamos a poner. Así es. Ahora, padre, una pregunta antes de que nos despidamos. ¿Cómo va la visita del Papa? Muy bien, ya estamos ultimando, hemos tenido estos días, han venido todos los obispos del Perú, ya vamos a dar las primicias del logo, del lema, el concurso talino, la distribución de las tareas, hay mucho entusiasmo. Ya estamos en camino. Radio Santa Rosa será la primera portadora de nuestros proyectos. Ajá. ¡Eso! Ahora, no solamente Radio Santa Rosa, sino también, Monseñor, Radio Madre de Dios, que es parte de la red de Sodomco, que es la radio católica más antigua del Perú, está en Madre de Dios, en la provincia de Dominica, que tenía a su cargo la visita del Papa también ahí, y que están obviamente muy ilusionados, entusiasmados, pero como usted comprenderá, no tienen un cobre, ¿no? Entonces, ¿ya decidieron dónde en Puerto Maldonado va a ser la visita, el lugar? Sí, bueno, ese es el obispo encargado ahí, Monseñor David, es a la que vamos a apoyar todo el Perú, porque claro, es la zona que tiene menos recursos, ¿no? No, le digo, padre, ahí no hay nada, o sea, de verdad, yo acabo de estar en una visita hace poco y hay mucho amor, mucho cariño, mucha fe, mucho entusiasmo, mucha naturaleza y punto. Y punto, no hay más, ¿no? Entonces hay que darles efectivamente un gran apoyo. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Radio Santa Rosa, encantada de estar portando, por supuesto, buenas nuevas en tu vida. En tu vida. Muy bien, nos tenemos que despedir hoy día 5 minutos antes, pero voy a leer los números de cuenta y luego los vamos a poner en el Twitter de Sodomco. El número de cuenta del Banco de Crédito para apoyar la campaña Compartir
es BCP, Conferencia Episcopal Peruana, número de cuenta en soles 193-181-9379064. No es complicado, 193-181-9379064. Y hay una cuenta corriente en dólares, cuenta corriente por si acaso en dólares, 193-181-49-42-156. Repito en dólares para toda la audiencia en el exterior, 193-181-49-42-156. Y bueno, muy bien, vamos a tener, por supuesto, la alegría de compartir. Así terminamos esta semana. Se acaba de anunciar por parte del Ministerio de Educación que las clases se reanudan en todo el país este lunes. No sé si por la razón o la fuerza, pero así lo ha dicho la ministra. No sé si necesariamente eso corresponda al fin del periodo vacacional de julio o a que finalmente se llegó a un arreglo con los maestros. Pero en todo caso, las clases, ha dicho la ministra, hoy se reanudan el día lunes. El día lunes, así es. Nos despedimos. Y nos reencontramos. Hoy día es viernes, Hoy es viernes, a descansar, Rosa María. Reponte. Arreglarme la nariz. Voy a ir a comprar una nariz nueva porque esta ya no me sirve. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Los que puedan rescatarse y por eso no puede sacar al embajador de ahí. ¿Guerra civil es posible? Mira, eso sería si es que la oposición decide tomar las armas, cosa que no es el caso. Lo que pasa es que obviamente ya hay algunos sectores que probablemente están más, digamos que llegan pueden estar más desesperados, ¿no? Se ha visto efectivamente algunas acciones violentas, pero guerra civil, como digo, eso indicaría que la oposición comience a armarse, cosa que no parece que fuera el caso, ¿no? Bueno, vimos el domingo un atentado con un explosivo contra una comitiva oficialista, ¿no es cierto? Entonces, sí es posible que haya determinadas acciones. Hay grupos, sí, yo creo que sí hay gente, ya se ha visto que hay gente que está, además es verdad, hay policías que han muerto, ¿no? Que han sido asesinados, pero claro, son muy pocos, pero efectivamente indicarían que obviamente, ¿sí? Cuando hay manifestaciones, cuando hay protestas, siempre se quieren hacer pacíficas, pero hay gente que opta por actitudes más por violentas. Entonces, eso efectivamente, y eso podría crecer, ¿no? Eso podría crecer. No sé si la situación de este señor Oscar Pérez pudiera ser eventualmente un anuncio de lo que podría venir, ¿no? Alguien que efectivamente pertenece a las Fuerzas Armadas, o policía, perdón, y que decide hacer una acción, ¿no? ¿Quién sabe? Pero claro, el riesgo está ahí, claramente el riesgo está ahí, que la cosa puede derivar rápidamente, puede derivar en una guerra civil, sí, claro. Además eso evidentemente depende mucho de lo que vaya a hacer el gobierno. Ahora, el gobierno curiosamente ha tenido una actitud, digamos, tal vez, no sé, de una reculada, si se puede decir, respecto de Ledesma. Acaba de volverlo a su casa. Francisco, volviendo a las repercusiones internacionales, el Vaticano ha tomado una posición bastante fuerte en este sentido y ha pedido suspender la constituyente de Nicolás Maduro. Hay que decirlo, ¿no? La Iglesia en Venezuela tenía ya posiciones bastante severas con referencia al tema. Siendo el Papa Francisco un jefe de Estado, el Estado Vaticano, ¿qué implicancia tiene esto en medio de todo lo que está sucediendo? Bueno, respecto del Vaticano, me parece que yo siempre he sido muy crítico de la actitud del Papa Francisco cuando, digamos, apadrinó un diálogo, que obviamente era un diálogo, un engañamuchachos, que lo que hizo, que fue en medio de las protestas por tener que se hiciera este referéndum revocatorio que hizo por la Constitución venezolana. El diálogo propuesto digamos, el apadrinado por el Papa, lo que hizo finalmente fue desmovilizar a la población y todo quedó en nada, ¿no? Entonces, sí, en general, yo soy bastante crítico de la posición del Vaticano.
haya una actitud firme, en este caso respecto de las constituyentes, que cambiaba en concordancia con lo que dice la Iglesia Católica venezolana, ¿no? Es que en realidad el Papa no debió haberse metido ahí, ¿no? En primera instancia. Como tú decías hace un instante, ¿no? Cuando uno convoca, primero hace una averiguación previa. En ese momento lo usan, en realidad lo usan, porque Maduro no estaba dispuesto a conceder nada. Y la verdad es que la oposición fue de buena fe y fue maltratada al final de cuentas y no pudo sacar nada adelante. Claro, así es. Y yo creo que, claro, evidentemente sí hay que, el Papa solamente puede pedir la paz y la paz implica diálogo. Bueno, pues eso es una cosa un poco ingenua, ¿no? Sí. El Papa no puede olvidar que es una voz importante y que no puede tampoco aparecer como que está apañando a un régimen absolutamente autoritario, ¿no? Claro. Bueno. Ese es el problema. La otra noticia que acabas de mencionar, Antonio Ledesma ha regresado a arresto domiciliario. Él estaba con arresto domiciliario por razones de salud. Se lo llevaron, lo han devuelto. ¿Qué quiere decir en esta guerra de señales que devuelvan a su casa a Antonio Ledesma cuando el mundo entero ha visto cómo lo arrastraban en pijama, ¿no es cierto?, hacia una patrulla? ¿Qué crees que quiera decirnos Maduro con esto? Mira, una posibilidad es que efectivamente su salud no sea la mejor, ¿no? Y eventualmente no quisieran que algo le pasara estando preso o secuestrado, para emplear un término más correcto en estos momentos. Podría ser eso, ¿no? Porque al final a Leopoldo López lo mantienen, hasta el momento con Leopoldo López no pasa nada, sigue ahí encerrado, ¿no? Esa pudiera ser una hipótesis, como la noticia acaba de salir, no he tenido mayores informaciones, pero esa me parece que podría ser una hipótesis. No creo que sea una especie de gesto de la oposición o tal vez sea una especie de respuesta a la actitud de Ramos Salud, diciendo que que su partido va a participar en las elecciones regionales. ¿Quién sabe? Pues podría ser una especie de, bueno, pues tener ese regalito como un incentivo en todo caso, ¿no? No sé, por eso esas dos hipótesis, ¿no? Así es. Difícil saberlo. Bueno, hoy día es un día clave, como dices, la presencia de 540 delegados, que el otro día los observaba y la verdad tienen poca pinta de constituyentes, pero en fin, más de adeptos del chavismo, en la misma asamblea, en el mismo espacio físico, y obviamente con la intención de disolver la asamblea, porque esa es la intención de esta constituyente, puede generar incidentes bien duros y bien difíciles el día de hoy en Venezuela, ¿verdad? Así que estaremos atentos a lo que pase hoy en Venezuela, repudio internacional, pero al mismo tiempo endurecimiento de las condiciones internas. Vamos a una pausa, 8:37, y regresamos con algo que queremos compartir. Así se llama la campaña, compartir. Regresamos en un instante. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, la edición de hoy viernes 4 de agosto. Hoy día parece a estornudar más, ¿no? Ese es el lema del programa, qué barbaridad. ¿Qué te ha pasado? Te estás descomponiendo, Oye, ayer estaba en el doctor, le decía, no sabes lo bien que estoy. No hay que ir al doctor, ¿eh? Así, estupenda. Y hoy día, durante su mandato presidencial, habría antejuicio. Y no ha habido antejuicio en el Congreso. Muy bien. Entonces, se le juzga en su calidad de candidato presidencial, no de presidente de la República. Y para la Fiscalía, la prueba plena, sí, la prueba importante, ¿no?, es que los recursos de Odebrecht provienen de la caja 2, es decir, de la caja de la contabilidad paralela destinada a las coimas. Esa es la prueba plena, la central, la importante, la definitiva, y resulta que es la misma prueba para todos los demás. Ya lo he explicado 101 veces y lo explicaré de nuevo. Eso no es lavado de activos. Por más que el fiscal Juárez Atoche diga que es lavado de activos, no es, pues. En este Código Penal no es. En otro tal vez. Y aún cuando los Humala fueran condenados por eso, y todos los demás fueran condenados por eso, cuando llegue a la Suprema va a decir que no es lavado de activos. Porque lo acaba de decir en una jurisprudencia, ahorita, diciendo que eso no es lavado de activos. Entonces, no es, pues, se llama circo, ¿no es cierto? Circo, pero eso no es justicia. La justicia es otra cosa, ¿no es cierto? La justicia es
una aspiración que todos tenemos valorativa, pero eso que estamos viendo no tiene nada que ver con la justicia. Es un escándalo, nada más. En fin, claro, dice, ¿qué se puede esperar de la tele si están más dedicados a la farándula y al fútbol? Sí, pues claro, efectivamente, de judicial, cuando les toca cubrir judiciales, no tienen la menor idea de qué es lo que va a pasar. Y los titulares es, hoy día se resuelve. No, hoy día no se resuelve. Que son brujos, adivinos, están en la conciencia de los jueces. Hoy día no se resuelve nada. Ayer decían, ¿no? Hoy se resuelve. Ya se resuelve. Y a esto hay que añadir un penoso comunicado de la Fiscalía, que ya aceptan su derrota. ¿Cómo es posible que la Fiscalía emita un comunicado para un caso particular donde aceptan su derrota? La Fiscalía evalúa las acciones que tomará si Sala ordena liberar a Humala y Heredia. Ya. O sea, ya perdimos ya. Claro. Ya, entonces, ¿cómo? ¿Perdón? Y luego, esto es el comercio, plazo vencido. Hoy se podía conocer, por ejemplo, ya lo pusieron en condicional, ¿no? Se podría conocer decisión del tribunal sobre la prisión preventiva de 18 meses para el jefe de Estado y su esposa. Se podría como no se podría. ¿Qué noticia es esa? Hoy se podría y hoy no se podría. También. Es que no es un plazo... Bueno, ya, ¿para qué me mato explicando lo que no quieren entender? Pues porque obviamente cuando no hay noticias no vendes periódico, pues. Así entonces es. tienes que poner algo como, hoy salen. Entonces, hoy no salen, ni tampoco hoy se quedan adentro. Pero sostener una versión hasta que se resuelve la información o se da el detalle de la noticia y se dice la verdad allí es prácticamente engañar al público, ¿no? Eso no está bien. No está por bien. ningún lado. No está bien, porque la gente dice, ya salió. No ha salido a ninguna parte. Ahora, si a la Fiscalía evalúa las acciones que tomará si la Sala ordena liberar a una, es porque saben perfectamente, porque brutos no son, que esa prisión preventiva está mal dada por donde se mide. Miren, no hay un solo abogado penalista, salvo el doctor Avelino Guillén, que ha dicho ayer que no queda más remedio que también investigar y procesar a Keiko Fujimori, para ser coherentes, digamos. Pero salvo él, que sí cree que hay lavado de activos, etcétera, no hay un solo abogado penalista en Lima que te diga que esa prisión preventiva está bien dada. Pero ni uno. O sea, yo no sé después de eso qué cosas se va a enseñar en las facultades de Derecho, porque todo lo que te han enseñado es lo que no ha hecho el juez. Todo. Entonces, evidentemente la Sala los va a excarcelar si es que actúa de acuerdo a ley. Si es que actúa de acuerdo a la ley, los tiene que excarcelar, pues no te queda otra. Además, con las hijas que regresaron y los periodistas persiguiendo a las niñitas por el aeropuerto. Sí. Oiga, ¿acaso a los hijos de Keiko Fujimori los persiguen? ¿Acaso al hijo de Alan García lo persiguen por el aeropuerto cada vez que viaja con su padre y su madre? ¿No les da vergüenza? O sea, de verdad, yo no sé, pues, si bien... Yo entiendo, ¿no? Que tú eres reportero y tienes que hacer lo que te mandan a hacer, ¿no? Pero, no sé, me daría dolor de estómago estar persiguiendo a dos niñas por un aeropuerto, ¿ah? Sí, de verdad que es terrible. Con la cara tapada la sacaban, ¿no? Con la cara tapada, como si nadie se quiere. Ya llegaron, obviamente, pues su pasaje estaba comprado de regreso para el 1 de agosto. Gran fuga, según el fiscal, ¿no? Dos niñas que se fueron a estudiar y regresan de sus vacaciones escolares, se han fugado. Es que, y además con el fiscal yendo al colegio, ¿eh? O sea, a esos niveles hemos llegado, con el fiscal yendo al colegio. ¿Cuándo se ha visto eso? Miren, en el Perú habían ciertas reglas, ¿no? En la política. Y una era, con los niños no te metes. O sea, no te metes, pues. Te metes con la persona, no te metes con su familia y sobre todo con los niños, ¿no? Los niños se protegían porque finalmente son niños, no tienen la culpa de nada. ¿Ya? No estoy hablando de los hijos adultos que son cómplices, ¿sabes? Que eso es otra cosa, ¿ya? Pero con los niños no te metías. No te metías con la esposa, no te metías con el esposo, no te metías con los niños. Esas reglas se están rompiendo todos los días, pero todos los días. Y eso es buena parte, discúlpenme, ¿no es cierto?, de la percepción de que no hay reglas. No hay reglas, de que puedes hacer lo que te dé la gana con la vida de los demás. Y yo sí creo, y acá esta es una radio pobre pero honrada, sí creo que hay reglas y que las reglas tienen que ser cumplidas. Lo que ha hecho la Fiscalía está mal. Lo que ha hecho la Fiscalía no es ser el titular de la acción penal, porque además seguimos en la misma situación. No han acusado a los Humala de nada hasta el día de hoy. Y la Fiscalía sigue diciendo que están investigando y que todavía les falta acumular elementos probatorios. Y cada vez que sacan un elemento probatorio es un recorte periódico. O la declaración de alguien
que no, o que es un mitómano, ¿ya? O que dice que dijo que le dijeron. ¿Qué clase de probancia es esa? O sea, miren, comparen el caso de Toledo con los demás casos. El caso de Toledo está redondo. Está avanzando el caso de Toledo, donde habría que meterle un poquito de punche. No, el caso de Toledo sigue parado. Está estancado, ¿no? Está absolutamente, sí. Porque no son capaces, ¿no es cierto?, de presentar un cuadernillo de extradición bien armado, aprobado por el Consejo de Ministros en el Perú, aprobado por la Corte Suprema, aprobado por el Consejo de Ministros, todo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes 4 de agosto del año 2017. Esto es A Pensar Más en Sodomco con Rosa María Palacios. Muy buenos días, Ismael. Y Hola. ya sabes que ya salió Humala, ¿no? Sí, claro, Ya aquí la salió. expectativa era grande. Ha sido espectacular Sí, la sí, salida con el helicóptero, todo. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Qué raro, güey. Lo han transmitido todo el día Lo he ayer. visto en varios titulares, ¿eh? En varios Sí, titulares sí. y en varios canales y en varios radios. Qué bárbaro para mentir. O sea, yo entiendo que, claro, tienes un director periodístico en la mañana que dice, ya, ¿cuál es la noticia hoy? No, hoy día salió mal. Ah, perfecto. Entonces tú te paras acá, manda gente a la Diroes, manda gente a Fátima. Y nadie le explica a ese director periodístico que así no funcionan las cosas. Entonces él quiere que funcionen así. Entonces lo llama el reportero, ¿cómo que no ha salido? No, señor, es que no ha salido, pues no ha salido porque no ha salido. Allá tú te quedas en ese puesto porque va a salir, porque nos dicen que va a salir. Qué horror, Dios mío. Miren, por enésima vez, además hay que ver la cólera, ¿no? Titulares como diciendo, habiendo vencido el plazo, debieron haberlos ya, no soltados, sino haber emitido una resolución a la sala. Miren, la sala tiene un plazo efectivamente para emitir la resolución, pero en la vida real, hello, como dicen, bienvenidos al mundo real del Poder Judicial, la sala notifica por casilla electrónica cuando le da la gana, no notifica a los medios de comunicación, no hay una audiencia, ya fue la audiencia, los abogados hablaron, dieron su punto de vista, y la sala se reúne y redacta su resolución y la publica, notificándola al fiscal y notificándola al abogado o a los abogados de las personas involucradas. A nadie más. Todo lo que hemos visto ayer ha sido un ataque histérico porque no había noticia, pues. Acá, muy temprano, a las 8:40 de la Más o mañana, menos, sí. lo que estoy explicando se los explicó el doctor Pedraza. Además, yo le hice las preguntas a propósito. Y doctor, no va a haber ninguna audiencia, esto es por casilla electrónica, etcétera. Clarísimo. Yo me fui a la República, les conté lo mismo. Miren, puede que salga hoy la resolución, como puede que salga el viernes, o como puede que salga la próxima semana, o que puede que salga dentro de 15 días. Sale cuando a la sala le da la gana, no cuando le da la gana a los canales de televisión que, como no tienen noticia y el día está flojo, deciden armar un show en la Puerta de la Diroes. Al mediodía, es increíble, ¿eh? Al mediodía había un grupo de gente que tenían a Wilfredo Pedraza, el abogado Acorralado. Humala, acorralado contra una pared de la Diroes, y decían, pero ya salieron, pero usted está entrando a sacarlos. Y el pobre repetía, si me permiten ir a ver mi computadora para ver si me han notificado, le puedo dar una mejor respuesta, pero hasta el momento yo no he tenido ninguna notificación y no creo que me la haya perdido pues tan rápido, ¿no? Y le repetía esto una y otra, pero ya salen, señor, le estoy diciendo una y otra vez, pero realmente ya dan vergüenza ajena, ¿no? Que si no me han notificado, ¿cómo van a salir? Entonces, es de verdad, una situación muy penosa que la prensa no pueda tener, por lo menos, a veces, una función didáctica, ¿no? No, de verdad. A mí el mediodía estaba trabajando y me pasaron la voz, dice, Canal 2, ya salen. ¿Ya salen quiénes? Los Humala. La pleca, el titular. La pleca, sí. No te pases, pues eso En es cualquier engañar a la momento gente, ¿no? saldrían. Perdón, entonces fui a mirar, ya, y la notificación no ha llegado. Ah, ya, qué bacán, ¿eh? En la noche seguían en la radio, sí, ya salen en cualquier momento, o sea, pues si no hay resolución, ¿cómo van a salir?
no pueden ser tan brutos, o sea, de verdad, a pensar más, pues. No, ya por la noche la cosa era, digamos, peor, ¿ah? Por la noche Dramática. ya decían, no, pues ya los plazos se han cumplido, acá hay algo raro, ¿ah? Algo no está oliendo bien, algo huele feo. Y tuvieron que llamar a Wilfredo Pedraza, recién fueron a la fuente para Ya. enterarse de lo que aquí ya habían dicho. No, y además, fíjese, acá no huele nada más, así es el Poder Judicial. Hay lamentablemente desde hace muchos años la costumbre de que ya los medios más importantes no tienen reporteros especializados. Entonces ya no hay reporteros judiciales salvo muy pocos casos. El Comercio, La República. Yo no recuerdo más diarios grandes, ni medios grandes, ni siquiera radios grandes que tengan reporteros especializados. Entonces cuando tú tienes reporteros especializados, el reportero especializado le avisa a todos, no, fíjate, esto funciona de esta manera. ¿Ya? Ahora ya no, pues ya no hay reporteros que cubran judiciales. Entonces, claro, estupideces como, ya venció el plazo, venció el plazo, sí, pero eso no quiere decir que tengan que resolver al día siguiente, no en el Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve con plazos vencidos siempre. A ver, les pongo un ejemplo. Yo presenté una acción de amparo, está con todos los plazos vencidos, está para sentencia, y yo tengo 4 años esperando, y está para sentencia cuando fuimos a la corte, en mayo creo. Sí. O sea, está para sentencia, pues. ¿Cuándo va a sentenciar el juez? No sé. No sé. ¿Por qué? Porque así es, lamentablemente, el Poder Judicial. No, ojalá fuera de otra manera. Yo también quisiera que tuvieran plazos alemanes, pero no son, pues. Entonces, cuando la sala dice que tiene carga procesal, simple y llanamente no resuelve lo que tú quieres que ella resuelva. Por más que hayas montado un show con cámaras en cada esquina. No hay cálculos de por medio aquí. No, van a tener muchachos que corren con la cámara. Claro. Ahora, eso sí, sábado y domingo no hay escarcelaciones, así que descansen nomás, creo, ¿ah? A no ser que le hagan, en fin, no sé, ¿ya? Pero la verdad es que todo esto de ayer ha sido tan ridículo, y al mismo tiempo todo este debate sobre en fin, la similitud entre el caso de Keiko Fujimori, el partido aprista, inclusive probablemente Pedro Pablo Kuczynski, con la situación de los Humala. Porque a Humala se le acusa básicamente por hechos ocurridos antes de su mandato presidencial, porque si se lo acusara por hechos ocurridos el trámite y enviado con causa probable a un juez en los Estados Unidos, ¿tanto cuesta? Ya ayer la noticia es que le incautaron sus propiedades y que las van a usar para otra cosa. Pero eso es temporal. Porque si a Toledo lo declaran inocente, sus propiedades incautadas revierten a su persona, con la indemnización del caso por el uso de los bienes. Entonces, qué fácil es hacer un festival con los bienes de una persona, ¿no es cierto? Diciendo, ya, sí, son del Estado. No, están incautados por ahora, temporalmente. ¿No deben utilizarse? No, sí, los puedes utilizar, okay. Porque el juez permite su uso. Correcto. ¿Ya? Pero si el señor lo absuelven, ¿qué pasa con esos bienes? Claro, tienen que devolverle incluso lo que se ha ganado por ello, ¿no? Y con el mantenimiento y la reparación por los daños, porque si los dañan, etcétera, hay que devolver. Eso no se explica. Porque el señor no ha sido todavía sentenciado. Los bienes se incautan para asegurar el pago de la reparación civil. Y durante su incautación se puede destinar para la administración a otra persona jurídica o natural. Ese no es el problema. El problema es que, ¿qué pasa si lo absuelven? ¿O qué pasa, discúlpenme, si prescribe el delito? Yo sigo insistiendo en esto. Los delitos de Toledo son del 2006. Estamos en el 2017. Han pasado 11 años. Él dejó de ser presidente en el año 2006. Entonces, él concede la interoceánica, ¿no es cierto?, en el 2006. La coima se la pagan a plazos. Entonces, por ahí se podría jugar con un par de años más. Pero no más del 2008. El próximo año son 10 años. 11 años en este momento. ¿Qué pasa si prescribe? Y a los 15 años va a prescribir. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué va a decir ahí? Bueno, es que no sabemos tramitar un expediente de extradición, ¿no? La verdad, me parece. Y ese caso es facilísimo de ganar, pero facilísimo de ganar. En fin, vamos a una pausa, regresamos para hablar de Venezuela. Así es, efectivamente. Hay reacciones en Facebook Live que me parecen interesantes. Todo lo que está sucediendo con el sistema judicial en general, dice Nicolás Bello,
Gracia Villagracia, funesta herencia del fujimontesinismo. Por otro lado, da dolor de cabeza, dice Nicolás Bello, da dolor de estómago también, y peor cuando uno persigue a alguien por el aeropuerto, como cuando nos tocó con Rosario Ponce. Otro caso emblemático también, ¿no? Terrible, lo que le hicieron a esa chica fue terrible. Podría decir lo que le hicimos, ¿no? Porque como sociedad y como prensa. Pero no me incluyo porque yo desde el primer momento dije que ese no era un caso de persecución contra una persona, porque esa chica era, por donde la miraras, inocente. Por el amor de Dios, sí, era chatita, ¿no? Como, ¿qué está haciendo así? Sí. No, sé, no entiendo los gestos de mi productor. Era del tamaño de nuestra camarógrafa, sí. Bueno, vamos, disculpen la alergia, hoy día es un día malo. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que está pasando en el, Venezuela. En Venezuela. Pero hay que anotar, que es gracioso, ¿no? Cómo la gente de la izquierda del Perú se la hacen siempre, ¿ya? Obviamente estas protestas contra Venezuela se aprueban para sacar de quicio a la izquierda, pues. Y la sacan de quicio siempre. Se paran, gritan, se retiran, ¿no? Y quedan en evidencia, ¿no? Que son unos sectarios, trogloditas, autoritarios, ¿no? Y todo el resto del Congreso se mata a risa. De verdad, no aprenden, ¿no? Qué horror. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se va. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, y vamos a seguir hablando de varios temas, entre ellos el de Venezuela. Cada cierto tiempo, obviamente, el Congreso, y sobre todo Jorge el Castillo y ciertos líderes apristas, comienzan a circular mociones para desagraviar al pueblo hermano de Venezuela de la dictadura espantosa que están sufriendo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que están sufriendo una dictadura espantosa y obviamente concuerdo en que Maduro es un dictador. No creo que una moción del Congreso de la República vaya a derrocar o cambiar en algo la situación. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo hacen cada cierto tiempo? Para sacar de quicio a la izquierda. Y la izquierda, discúlpenme, pisan el palito siempre. En vez de quedarse callados y votar todos a favor. Estamos a favor de la moción. Listo. Siguiente asunto. Comienzan a discutir que hay otros temas más importantes para el país, que porque tenemos que estar hablando de Venezuela, que no nos dejan hablar, que sí nos dejan hablar. Dame salir y decir que esta Asamblea Constituyente ha sido, ¿no?, una epopeya histórica de la democracia y tontería y media. Entonces, a diferencia de sus colegas en Chile, por ejemplo, que ya superaron este tema largamente y que distinguen claramente lo que es la izquierda democrática de lo que es la izquierda totalitaria de Maduro, no pueden superar ideológicamente el problema. Están atrapados en la ideología y en pisar el palito una y otra vez. Es evidente que el Estado peruano, en el Ejecutivo y el Legislativo, mayoritariamente, y la población peruana, mayoritariamente, rechazan la dictadura de Maduro, porque a los peruanos estamos vacunados contra las dictaduras, nos han hecho mucho daño, ya las hemos padecido, no nos gustan los gobiernos totalitarios, y porque además el Perú está mostrando, y eso sí me parece muy importante, un gesto humanitario hacia Venezuela concreto, que es darle la posibilidad de visas de trabajo a la mayor cantidad de personas posible. No hay muchas, la gente está enviando miles de venezolanos, sí. No son miles, ¿ya? Creo que han dado 2.000 o 3.000 visas de trabajo. Aunque usted no lo crea, señora que me escucha, nadie quiere venir al Perú, ¿ya? Es terrible lo que le acabo de decir, pero no es un destino soñado para el migrante, no. Acá la gente no viene a decir me enamoré del Perú y quiero vivir acá por siempre. ¿Por qué no quieren venir al Perú? Porque en el Perú no hay trabajo, porque en el Perú hay inseguridad, porque en el Perú hay una serie de problemas que nosotros conocemos bien y no todo el mundo quiere venir acá. Este no es un paraíso. El exilio venezolano está en todo el planeta, pero básicamente está en Estados Unidos, donde van a tener muchísimas más oportunidades de vivir una vida mejor de la que están viviendo en Venezuela. Obviamente acá tienen más seguridad de la que tienen en Venezuela, acá tienen un poquito más de oportunidades de empleo de las que tienen en Venezuela y además acá por lo menos hay comida, ¿no?
El resto, por supuesto, se la tiene que buscar cada uno. Y bueno, vamos a hablar con Francisco Belaúnde para ver en qué situación estamos. El presidente Kuczynski ha convocado el día martes a una reunión de cancilleres en el Perú. No sabremos si eso tiene éxito o tendrá éxito o no. Francisco Belaúnde, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bueno, el presidente de la República ha convocado a una reunión este martes de cancilleres de la OEA. ¿Qué propósito podría tener esta reunión? Mira, yo creo que en primer lugar está el hecho de mostrar una voz unificada, parcialmente, porque en realidad es parte de los países de los países latinoamericanos, evidentemente, pero sí una voz unificada, ¿no? Eso es importante porque le da más peso a la posición de cada uno, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer objetivo. Y también de dar una legitimidad mayor a algún tipo de decisión que quisieran poder tomar algunos países, ¿no? Se está hablando acá eventualmente de ir más allá del retiro del embajador e incluso de romper relaciones, pero no sería conveniente que el Perú lo haga solo, ¿no? Si esa medida se llegara a adoptar, con la que yo tengo algunas reservas en el actual momento, no sé si es el momento todavía, pero en todo caso el Perú no podría adoptarla solo, sino tendría que ser una cosa conjunta, ¿no? Ahora, ¿ya hay la confirmación de que otros cancilleres quieran venir al Perú? Hasta donde se habló de que ya venían los de Chile, bueno, el de Chile ha confirmado, ¿no? Muñoz ha confirmado, pero también entiendo que Argentina, Brasil, no sé si todos los que han sido convocados, ahora entiendo que si la Cancillería lanza un comunicado donde se refiere a esos países, yo supongo, porque es lo usual en estos casos, que no se lanza una piscina vacía, ¿no? Lógico, lógico. Primero hace una coordinación, evidentemente, ¿no? Ya la confirmación ya debe, calculo yo, que ya debe estar, han confirmado, si no los mencionaría, me parece, ¿no? Así es. Ahora, es evidente que el gobierno de Maduro tiene hoy un problema internacional cada vez más grave, ¿no? 40 países no reconocen su asamblea constituyente. María Corina Machado ha lanzado una agenda de 4 puntos que parece interesante, que es casi la de crear un gobierno de transición paralelo, es decir, nombrar a los miembros del Consejo Electoral Nacional, nombrar embajadores ante todo esto por parte de la Asamblea Nacional, es decir, que la Asamblea Nacional asuma plenos poderes y que comience a ejecutarlos al margen de Maduro. ¿Tú crees que eso es viable? Bueno, la primera pregunta es que si la Asamblea Nacional va a subsistir, porque vamos a primero qué pasa hoy día, ¿no? Hoy día se instala en principio esta Asamblea Nacional Constituyente, además en el mismo edificio donde está la Asamblea Nacional, no sabemos qué va a pasar. Y después también qué decisión va a tomar la Asamblea Nacional Constituyente, que probablemente lo que va a hacer es disolver, ¿no? La Asamblea Nacional. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Después sí me parece una iniciativa interesante, me parece una iniciativa que en realidad sería básicamente una iniciativa política simbólica, pero importante, ¿no? Y habría que ver cómo se da la reacción de los demás países, ¿no? Pero sí, me parece que es un gesto político fuerte. Ahora, hablando de gestos políticos, al mismo tiempo en la oposición se está comenzando a dar una especie de discrepancia otra vez, ¿no? Con respecto a las elecciones regionales. Exactamente. Por ejemplo, María Corina Machado ha señalado que le parece inaceptable que siquiera se discuta la participación en esas elecciones mientras Maduro sigue en el poder. Y que cree que eso es nada más que legitimar el poder de Maduro. Pero por supuesto, me llamó mucho la atención cuando leí el Twitter de Ramos Alup, ¿no? De Acción Democrática y expresidente de la Asamblea, donde dice que están dispuestos a participar cuando se acaba de producir una elección en la que todo indica que había un fraude gigantesco. Entonces, ¿cómo puede decir que ellos confían en que no va a haber fraude en las elecciones regionales? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Me llama mucho la atención y son esas cosas que a veces pues debilitan a la oposición, ¿no? Así es. Ahora, el presidente de la República acaba de declarar que no se romperán relaciones en Venezuela porque se necesita un embajador que se ocupe de los miles de peruanos que viven en Venezuela y que son peruanos y que necesitan protección diplomática y consular. Sin embargo, puede ser posible que el mismo Maduro rompa relaciones con el Perú luego de la cantidad de insultos que le ha dedicado a nuestro presidente.
Bueno, eso es posible, ya lo hizo con Panamá, de una reacción crítica tener que pasó que Panamá aceptara que Corina Machado hablara o que pusiera el tema de que Venezuela en la OEA. Es más, y creo que Corina Machado pudiera hablar. En este caso lo llama la atención que no ha retirado a su embajador, ¿no? Probablemente porque lo necesita para hacer acá una especie de lobby o de campaña a favor de Venezuela. Yo sí me parece que efectivamente la posición del presidente creo que es la correcta, ¿no? Que hay, pues todavía tenemos una comunidad de peruanos todavía importante. Pero ni siquiera se ha llamado al embajador en consulta, ya a estas alturas, nada, o sea, ya permanece... No, por eso, estamos casi formalmente como si se hubiera, no se ha roto totalmente porque hay personal todavía en la embajada, ¿no? Pero digamos, es un paso anterior. O sea, si el presidente Maduro dice que el señor PPK es un pitiyanqui, un yanqui, no es pitiyanqui, es yanqui, ¿no? Es un traidor, en fin, todas las barbaridades que ha dicho. No, acuérdate que él sí ha hecho ese tipo de comentarios de respecto de muchos. Recientemente ha sido respecto de Santos cuando en esa declaración nadie sabe decir inglés o qué idioma extraño catalogó, lo que sí se entendió es que catalogó de vasallo del imperio a Juan Manuel Santos, ¿no? No, claro, perdón, pero de Kuczynski ha dicho que le mueve la cola a Trump, como dice, no puede decir Trump. Le mueve la cola el perrito, eso es lo que ha dicho Kuczynski. En cualquier, digamos, país civilizado ya hubiéramos roto relaciones, ¿no es cierto? Pero no podemos hacerlo, y el presidente lo ha explicado, porque hay que ocuparse de los peruanos, y lamentablemente hay una colonia peruana importante en Venezuela, no es poca gente. Exactamente. Yo pienso lo mismo, me parece que esa posición acertada, ¿no? Por ahora tienen protección diplomática.